Ya estamos en esta hoguera de las vanidades con el maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, mi querido Muy maestro? bien. Oye, antes de que entremos a estos temas, es una barbaridad este personaje No, Yiannopoulos, ¿no? yo sí quiero dejar en claro, eso no es ultraderecha, es un enfermo, es una patología, es un hombre que no tiene conciencia del límite. Ahora, o puede ser alguien que juega con tal extravagancia mental que toca lo patológico, o puede ser alguien entrenado para hacer ruido, para hacer escándalo. Y en el momento que él provoca el escándalo, los otros, que supuestamente son moderados, tienen capacidad como de poder maniobrar con otras ideas, y a lo mejor es perfectamente pensada una figura de esa ridiculez para poder provocar contrastes entre ellos mismos y ellos mismos llamarse a sí mismos personas que tienen capacidad de poder conocer el límite. Sí, vino haciendo esto en Gran Bretaña a lo largo de su vida profesional, este hombre, y se lo llevaron a Estados Unidos precisamente para que reemplazara a Steve Bannon, que es el consejero de seguridad del presidente Trump, para que lo represara en Breitbart, en este portal, para que siguiera haciendo esa política, ¿no? Hasta en esos tipos de seres no hay comparación, ¿eh? Bannon es un hombre que sabe hacia dónde va, cargado de hormonas, con cuestión de decisión firme, muy oscuro, con capacidad ese sí de de ultraderecha. dañar. Ese sí es de ultraderecha. claro. El otro es un payaso, es un bufón que toca lo patológico por no tener una conciencia del límite en el lenguaje. A ver, toca lo patológico también porque hay muchos elementos que llaman profundamente la atención en todo esto y en lo que ha sucedido. Lo que está sucediendo con los migrantes. Mire, maestro. ¿No? Este hombre es un migrante. Él nació en Grecia, inocultable, ¿no? Con su nombre y apellido. Nació en Grecia, se va a vivir a los Estados Unidos, a Gran Bretaña con su familia. Ajá. De Gran Bretaña es migrante a los Estados Unidos hace apenas unos años y es uno de los que pregona expulsen a todos los migrantes, no tienen nada que hacer ni en Gran Bretaña, porque era uno de sus temas en Europa también, ni en Estados Unidos. Mire, maestro, una cosa es ser un migrante y otra cosa es abandonar tu sentido de identidad. Usted conoce perfectamente lo que es tener que moverse en la vida en un destierro, en un exilio, ¿sí? Y independientemente de todas las causas, usted es un migrante. En sus raíces ha venido manejando de una manera muy serena, muy moderada y muy inteligente su concepto de identidad mexicano, ¿sí? No ha abandonado su raíz latinoamericana. Ese concepto está y tenemos como elemento común la lengua española, que eso es verdaderamente fundamental. Churchill decía que los aliados básicos y necesarios para Inglaterra en la Segunda Guerra eran los Estados Unidos tan solo por el elemento principal, la lengua inglesa. O sea, ese sentido de la lengua te da valores específicos, sentimientos claros, emociones perfectas y un sentido de identidad cultural. Si usted ve este tipo, Yiannopoulos o como se llame, ese señor ha abandonado su lengua original. Ha hecho un abandono de su proceso de identidad. Su lengua original debe ser la inglesa, porque él llegó a los 2 años de Grecia a Gran Bretaña. Ese niño de los 0 a los 2 años escuchó el griego. Fue educado en griego, determinó su inconsciente probablemente también en griego. Sus padres eran griegos. Y a lo mejor quién sabe cuántas agresiones tuvo en griego. Sí, que porque algo le deben haber hecho de chiquito para que ese hombre maneje tal rencor con la condición humana. Mire, yo quisiera ponerle un ejemplo que hay en un libro que es verdaderamente muy interesante, El Homo Deus. Extraordinario. Es que es un libro que creo que todo el mundo debe leer, maestro. No sé si recuerde el ejemplo de Angela Merkel. Angela Merkel se encuentra, Angela Merkel, porque no es gringa, es alemana, Angela Merkel se encuentra a una migrante palestina y la migrante palestina le dice de una manera enternecedora: no sé por qué otros tienen derecho a una mejor vida, ¿por qué tienen derecho a vivir mejor que nosotros? Eso es la frase que se queda clavada en la memoria de los que ven esa plática.
La Merkel, mujer política al fin de cuentas, le toca la espalda, le acaricia la espalda y le dice, la política a veces es cruel. Y le da una explicación de todos los señores en Siria, en esos países que se quieren mover, que no pueden tener derecho por equilibrio económico, una gran cantidad de elementos que muchas veces superan a simplemente un deseo de moverse, porque cuando uno se mueve hacia otro lado tiene que solucionar una gran cantidad de problemas cotidianos. Claro. Muy bien. A los 2 días, la prensa acusaba y la sociedad acusaba de insensible a la Merkel, de dura, de ser demasiado fuerte. 4 o 5 días después, la señora Merkel le da la bienvenida a Alemania a esta familia de palestinos. Una semana después, se empiezan a hacer leyes especiales para que los migrantes tengan derecho a entrar a Alemania, producto de todo este acontecimiento con la opinión pública, que siempre es voluble. O una semana y media después, empiezan a aparecer comentarios en los periódicos de decir que por qué la señora era sentimentaloide, que por qué era débil, que por qué estaba con ese tipo de valores. Acusar de cualquier cosa menos de sentimental a la permitiendo la entrada de personas que ni siquiera tienen los mismos valores de libertad, de respeto que constituye la sociedad alemana moderna. Fíjese nada más lo complejo de esa situación. Porque además lo que no se termina de entender en estas historias es que esos migrantes, sin duda, y algunos, sobre todo cuando hay un choque tan duro como es la vida de un alemán contemporáneo con una persona que viene de orígenes muy humildes del Medio Oriente, hay diferencias que pueden ser brutales en ocasiones. Pero hay una capacidad de asimilación, si las sociedades lo permiten, que es muy grande. Las sociedades europeas se han destacado por permitir la asimilación. Usted y yo crecimos con ese concepto. O sea, usted y yo somos producto de una generación que trataba, vamos a llamarlo de manera como la tragedia griega, el derecho de asilo. El derecho de asilo, que Esquilo lo tocó en la primera tragedia griega, en las suplicantes. O sea, mujeres que desean entrar a otro país. Desde Esquilo estaba marcado en la tragedia ese concepto. Crecimos con este concepto del derecho de asilo, de proteger al que estaba desvalido, de darle un lugar a aquel que era sometido al proceso de las injusticias. Y de integrar sociedades, más allá del asilo, de integrar sociedades de quienes venían. Estados Unidos no se explica sin la inmigración, como muchos otros países. Nuestra cultura no se explica sin la inmigración española, básicamente, de la guerra civil y después todas las oleadas migratorias que ha tenido. No lo explicamos. Pero mire, maestro, voy a ver si logro explicarme. Hay una gran cantidad de oleadas, como usted le llama, migratorias, que corren del horror de la guerra, del horror de la masacre, del horror de ser aniquilado, de no tener para comer, de tener que repartir un pan entre 7, del horror de las dictaduras argentinas, del horror de las dictaduras chilenas. O sea, aquello que ponía en riesgo tu vida, la de cualquier conocido o de cualquiera que te hubiera platicado. O sea, llegaba al máximo. Ahora creo que la migración se está moviendo no tan solo por esta oleada del horror, sino por el concepto de la sobrevivencia, tener derecho a un trabajo, poder con tu trabajo alimentar a otra persona. O sea, los conceptos, aquí ya no se maneja el horror, se maneja el concepto de la miseria, de la pobreza, de la tristeza. Huntington, yo recuerdo que un día soltó un comentario en el cual yo no estuve de acuerdo. Él decía que se le ocurrió o que fue uno de los elementos que él pensó para su libro El choque de las civilizaciones. Una vez que llevaron a Huntington a un partido de fútbol donde jugaba la selección mexicana y la selección norteamericana, y le pareció muy extraño que toda la gran cantidad de mexicanos o descendientes de mexicanos que ahí estaban, llevaban una camiseta verde y gritaban y apoyaban a la selección mexicana. Y decía él que esta sociedad no se está integrando a nosotros. Yo si algo creo que tiene la sociedad mexicana que vive en los Estados Unidos es una enorme capacidad de adaptación. Ha tratado de conservar valores como un elemento de identidad,
su lenguaje español se ha venido modificando por la necesidad cultural y el manejo, la potencia de la lengua inglesa, que ha venido modificando todo, pero creo que de alguna manera lo que caracteriza a los migrantes es el hecho de buscar otra vida, adaptarse a otra vida y que sus hijos tengan otra vida. O sea, ve a los italianos New Yorkers, pero, pues. pero también, a ver, sucedió, lo que sucede quizás ahora con la comunidad mexicana, sucedió antes con los afroamericanos, negros, le decían antes, y su relación con África, y incluso con la religión musulmana. En los años 60, los años de restricción, 60, 70, buena parte de esa comunidad se convirtió en las alas radicales al islamismo. Cassius Clay se volvió Mohamed Ali. Y Karim al-Jubdabar se llamaba Lu al-Sina. Y querían incluso, había un rollo de volver a África. Cuando hubo leyes de integración, cuando esa sociedad, esa comunidad se pudo integrar mucho más plenamente a la sociedad, esos temas desaparecieron. Fíjese, como maestro, van desapareciendo el tema de la comunidad méxico-americana, que cada vez tiene más raíces más profundas en ese país. Exacto. La paradoja es que las políticas migratorias de Trump y los muros como el de Trump, lo que quiere hacer, en lugar de permitir una mayor integración, lo que van a provocar es hacer cada vez más lento ese proceso de integración e incluso ponerlo en una tensión extrema. Mire, maestro, creo que los 50, los 60 en los Estados Unidos, inclusive el principio de los 70, es una gran lucha por la sociedad y una gran lucha por una comunidad de color, como le llamábamos nosotros, ¿sí? Por integrarse a una sociedad y tener derecho a las mismas cosas. O sea, este invento francés de los derechos donde dice que todos los seres humanos tenemos las mismas posibilidades y los mismos elementos y podemos tener los mismos valores para ser considerados un proceso de humanidad. O sea, el humanismo se está moviendo. Vea la lucha de grandes personajes, vea las diferentes confrontaciones para de repente, en un mes, estar considerando que la lucha de décadas enteras, de casi un siglo, desde los 800 hasta acá, el proceso de la esclavitud, en un mes empiezan a tambalearse por una problemática exclusivamente de lenguaje. El lenguaje que te lleva a decir, de alguna manera, esto no es posible. Si usted ve, ¿sí? Estos norteamericanos no son norteamericanos que usted y yo tengamos contacto con ellos. Cuando usted va de vacaciones, pues va a Nueva York, va a Boston, va a Los Ángeles, pero no se va a Wichita, no se va a los pueblos de Texas, no se va a los pueblos de Wisconsin, que deben ser pueblos con valores totalmente diferentes, donde las armas son necesarias, donde proteger a los hijos es necesario, donde ellos sienten que todo puede desaparecer. Ese tipo de personas, ¿sí?, están siendo las receptoras de los mensajes cortos de Trump. Y su nivel de aceptación ayer se redujo ya al 38%, el más bajo que ha tenido un presidente de los Estados Unidos en apenas un mes de gestión. Lo que yo no entiendo es un mes, está poniendo en jaque una centuria de lucha por equilibrios y balances. O sea, la vergüenza por sentirse esclavistas que manejaba Washington, los problemas de Lincoln con ese fenómeno, y ahora se vuelve elemento del lenguaje. O sea, es algo que está hace mucho tiempo y no hemos sabido mirar con la óptica adecuada. Pero sí creo que de alguna manera la migración debe seguir siendo una gran posibilidad para una serie de personas que lo único que quieren es un lugar para poder desarrollarse y darle a los hijos una posibilidad. Y enriquecer a las sociedades que migran y las que reciben a los migrantes. Maestro, gracias. Usted y yo crecimos en esas generaciones. Y México recibió a tantos españoles que de ahí venimos, a tantos italianos recibió América Latina, que lo único que uno se pregunta es ¿cuál es la razón del miedo? ¿Cuál es la razón del temor? O si atrás hay simplemente un espíritu agresivo que desea otra vez marcarse como no somos una nación líder, somos la mejor nación del mundo y los otros no tienen derecho.
el destino manifiesto. Exactamente. Gracias, maestro. gracias Raúl, gracias. Que le vaya muy bien.